¿Alguna vez te has preguntado si ayudar a todos es realmente lo correcto? La Biblia nos llama a ser generosos, pero también nos advierte sobre aquellos cuya presencia puede desviarnos del camino de Dios. En Proverbios 14:7 se nos instruye: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esto nos muestra que no todas las personas son dignas de nuestro tiempo y recursos, y que la prudencia es clave en nuestra compasión. Hoy exploraremos 8 tipos de personas a las que la Biblia nos advierte que no debemos ayudar. Conocer estas advertencias nos permitirá ser sabios en nuestras acciones y proteger nuestro corazón de influencias destructivas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios dice sobre este tema? La generosidad es una virtud apreciada en la Biblia, un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, no todas las personas que piden ayuda la merecen. A lo largo de las Escrituras, Dios nos advierte sobre aquellos que buscan aprovecharse de la bondad ajena. Personas que no buscan redención, sino manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer el corazón, sino de entender que la verdadera misericordia se ejerce con sabiduría. Jesús mismo, aunque era amoroso y compasivo, no se dejaba engañar por quienes tenían intenciones ocultas. En Mateo 7:6 encontramos una advertencia clara: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen. Este versículo no es una invitación al desprecio, sino un llamado al discernimiento. No todas las personas están listas para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunas, de hecho, la convertirán en un arma contra nosotros. Pero, ¿cómo saber cuándo estamos ayudando a alguien genuino y cuándo estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta está en la palabra de Dios. En el relato de Sansón y Dalila, vemos un claro ejemplo de manipulación disfrazada de amor. Dalila no estaba interesada en el bienestar de Sansón. Su único propósito era explotarlo para obtener una ganancia. Jueces 4:15 nos muestra cómo Dalila jugaba con sus emociones. ¿Cómo puedes decirme, te amo, si tu corazón no está conmigo? La insistencia y el chantaje emocional de Dalila no provenían de un lugar de amor, sino de una estrategia. ¿Cuántas veces hemos sido presionados por palabras similares? Si realmente fueras una buena persona, me ayudarías. Si de verdad fueras cristiano, harías esto por mí. La enseñanza de esta historia es clara. Cuando alguien busca manipularnos en nombre del amor, debemos tener cuidado. La manipulación no siempre es evidente. A veces viene disfrazada de una necesidad genuina. En Hechos 5, Ananías y Safira intentaron engañar a la comunidad con una apariencia de generosidad, ocultando sus verdaderas intenciones. Querían recibir honras sin pagar el precio de la honestidad. Pedro les confrontó diciendo en Hechos 5:3: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Aquí aprendemos que no toda petición de ayuda es sincera. Algunas tienen agendas ocultas. Hay quienes se presentan como necesitados, pero su verdadera intención es esclavizar a los demás en una red de culpa y obligación. Estas personas detectan corazones compasivos y los manipulan para sus propios fines. El enemigo conoce nuestras debilidades y puede usarlas en nuestra contra. Es por eso que Jesús, aunque ayudaba a los necesitados, nunca permitía que su compasión lo volviera ingenuo. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud, Jesús les dijo: Ciertamente les aseguro que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesús veía sus corazones. Sabía que no buscaban la verdad, sino solo los beneficios.
En nuestras vidas, hemos encontrado personas que solo se acercan en tiempos de crisis. Desaparecen cuando ya han obtenido lo que querían. Vuelven solo cuando necesitan más. Se presentan como amigos, como familiares en apuros, como compañeros en dificultad. Pero en el fondo, su relación con nosotros es puramente transaccional. Dios nos llama a ayudar, pero también nos advierte sobre ser sabios al hacerlo. Proverbios 22, 3 nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay quienes, al recibir ayuda, no muestran gratitud, sino que exigen más. Creen que tienen derecho a nuestros recursos, a nuestro tiempo, a nuestra energía. Y si alguna vez intentamos decir no, nos acusan de ser egoístas. Pero la Biblia nos muestra que incluso Dios pone límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios en su amor no los permitió quedarse en el Edén. Les impuso consecuencias, no porque no los amara, sino porque el amor verdadero no puede existir sin justicia. Cuando ayudamos sin discernimiento, no estamos haciendo un acto de amor, sino de debilidad. Pablo nos enseña en 2 Corintios 9, 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto significa que la ayuda no puede ser forzada ni extorsionada. No podemos dar solo porque alguien nos presiona o nos hace sentir culpables. La ayuda debe venir de un corazón libre y dirigido por Dios. Es difícil decir no a alguien que parece necesitarlo todo. La culpa nos carcome. La sociedad nos dice que siempre debemos ser accesibles. Y el miedo a ser vistos como malos cristianos nos lleva a ceder. Pero Jesús nos dejó el ejemplo de poner límites. En Lucas 4, 16-30, cuando la gente de Nazaret intentó obligarlo a realizar milagros para ellos, Jesús no se dejó manipular. En lugar de complacerlos, les dijo la verdad, y en respuesta, intentaron echarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder ante la manipulación, ¿por qué creemos que debemos decir sí a todo? En nuestra vida diaria encontraremos muchas versiones de Dalila, de Ananías y Safira. De la multitud que solo busca a Jesús por pan. Nos pedirán ayuda con palabras dulces, con lágrimas en los ojos, con promesas de que será la última vez. Pero la Biblia nos dice que debemos ser sabios. Ayudar a los demás no significa permitir que nos usen. El amor verdadero no es permitir el abuso, sino actuar con justicia. En Proverbios 7 y 19 se nos advierte: el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Esto nos muestra que cuando rescatamos a alguien sin que haya un verdadero cambio, lo único que hacemos es perpetuar su problema. Dios nos llama a ayudar. Pero también nos da sabiduría para discernir cuando nuestra ayuda realmente está sanando y cuando solo está alimentando una conducta destructiva. Cuando alguien pide ayuda, debemos hacer una pausa y orar. Preguntar a Dios si esta es una oportunidad para bendecir, o si es una trampa disfrazada de necesidad. Recordemos que la Biblia no nos llama a ser ingenuos, sino a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10 y 16. La bondad sin discernimiento no es virtud, es imprudencia. Nuestra mayor responsabilidad es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No es nuestra tarea salvar a todos, ni resolver los problemas de quienes no quieren cambiar. Nuestra verdadera misión es reflejar la sabiduría y el amor de Dios en cada decisión que tomamos, incluso en saber cuándo decir no.
Aquellos que persistentemente rechazan la verdad terminan siendo entregados a una mente reprobada. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Este es el destino de aquellos que insisten en su necedad. Llegará un punto en el que Dios los dejará seguir su camino, y no habrá nada más que podamos hacer por ellos. No todos están listos para recibir ayuda, no todos valoran la corrección, no todos quieren cambiar. La Biblia nos muestra que es peligroso insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad. Proverbios 1:20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, sufrirá el daño. La compañía de los necios no solo es inútil, sino que puede llevarnos a la ruina. Jesús nos enseñó a amar, pero también nos enseñó a discernir. En Mateo 7:15 nos advirtió sobre aquellos que parecen ser de Dios, pero en realidad no lo son. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán. No se trata de juzgar superficialmente, sino de evaluar si una persona realmente está dispuesta a recibir ayuda o si solo está arrastrándonos a su camino de destrucción. Dios es paciente, pero también es justo. Hay un tiempo para advertir, pero también hay un tiempo para dejar que cada persona coseche lo que ha sembrado. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cuando alguien ha elegido el camino del necio, no es nuestra responsabilidad evitarle las consecuencias. La verdadera sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo apartarse. No todas las batallas son nuestras, no todas las personas están listas para recibir la verdad, y no todas las ayudas son realmente ayuda. La Biblia nos guía para que actuemos con discernimiento, para que nuestras intenciones sean puras, pero nuestras acciones sean sabias. Desde el principio, Dios estableció el trabajo como una parte fundamental de la vida del ser humano. En el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán ya tenía la responsabilidad de labrar y cuidar la tierra. Génesis 2:15 dice: tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no es un castigo, sino un diseño divino para el desarrollo, la provisión y el propósito en la vida del hombre. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido quienes rechazan este principio y prefieren depender del esfuerzo ajeno. La Biblia es clara en su advertencia sobre estas personas. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, estableció un principio ineludible: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Este no es un mensaje de indiferencia ante la necesidad, sino una instrucción para evitar fomentar la pereza y la irresponsabilidad. En la iglesia primitiva, algunos creyentes esperaban ser sustentados sin hacer ningún esfuerzo, y Pablo les recordó que cada uno debía asumir su responsabilidad. El libro de Proverbios es insistente en señalar las consecuencias de la pereza. Proverbios 6:9-11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y un poco de cruzar las manos para reposo, así vendrá tu pobreza como caminante, y tu necesidad como hombre armado. El descanso es necesario, pero cuando se convierte en un estilo de vida basado en la evasión del esfuerzo, las consecuencias son inevitables. Jesús, en la parábola de los talentos, mostró la diferencia entre aquellos que administran bien lo que reciben y quienes lo desperdician por negligencia. En Mateo 25:26, el Señor de la parábola le dice al siervo que no hizo nada con el talento que recibió: siervo malo y negligente.
No hubo excusas ni justificaciones para su inacción. Mientras los otros habían trabajado y multiplicado lo que les fue dado, él eligió enterrarlo, temeroso y sin deseo de esforzarse. Su castigo no fue solo la pérdida del talento, sino la separación del favor de su Señor. En contraste, la Biblia exalta el esfuerzo y la diligencia. Proverbios 10:4 enseña: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El trabajo no solo es una fuente de sustento, sino un reflejo del carácter. Aquellos que rechazan el esfuerzo no solo enfrentan la pobreza material, sino también una vida de dependencia y frustración. La historia del hijo pródigo es otro ejemplo de la diferencia entre la diligencia y la pereza. En Lucas 15, Jesús relató cómo un joven decidió abandonar la casa de su padre y malgastar su herencia en placeres, sin pensar en el futuro. Solo cuando perdió todo y se encontró en necesidad, cuidando cerdos y deseando alimentarse de su comida, entendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Lucas 3:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su miseria no fue el resultado de una tragedia ajena a su control, sino de sus propias decisiones. Dios es proveedor, pero su provisión no es para quienes rehúsan hacer su parte. En Deuteronomio 28:12 se promete bendición sobre la obra de las manos: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. La bendición está sobre el esfuerzo, no sobre la pasividad. Los israelitas en el desierto recibieron maná del cielo, pero Dios no lo puso en sus bocas. Cada mañana debían levantarse temprano y recogerlo. Éxodo 16:4 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Incluso en los momentos en que Dios provee de manera sobrenatural, siempre hay una acción que se nos requiere. El rey Salomón, reconocido por su sabiduría, habló extensamente sobre la importancia del trabajo. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes gobernará, mas la negligencia será tributaria. El esfuerzo no solo trae provisión, sino que también posiciona a las personas en lugares de autoridad. Aquellos que rehúsan trabajar terminan sujetos a quienes sí lo hacen. Jesús mismo trabajó como carpintero antes de comenzar su ministerio. No necesitaba hacerlo, pero eligió dar ejemplo de responsabilidad y esfuerzo. Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de...? La vida de María fue una demostración de que el trabajo es parte del propósito divino. En Eclesiastés 9:10 se nos da una instrucción clara: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios espera que aprovechemos las oportunidades y no las dejemos pasar por pereza o indiferencia. El apóstol Pablo no solo predicó este principio, sino que lo vivió. En Hechos 18:3 se nos dice que trabajaba como fabricante de tiendas para sustentarse. Aunque tenía derecho a recibir apoyo como apóstol, decidió dar ejemplo de diligencia. El rechazo al trabajo es una señal de un corazón que no quiere asumir responsabilidades. La Biblia nos muestra que el esfuerzo es una de las maneras en que Dios moldea el carácter. En Gálatas 6:7 Pablo advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien no siembra, no puede esperar cosecha. En Nehemías 4:6 se describe la reconstrucción de los muros de Jerusalén con una frase clave: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios estaba con ellos, pero la obra avanzó porque ellos decidieron esforzarse.
En 1 Corintios 3 y 58, Pablo anima a los creyentes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El esfuerzo siempre tiene una recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice el trabajo y espera que cada persona asuma la responsabilidad de su vida. No hay virtud en fomentar la pereza ni en permitir que otros se aprovechen del esfuerzo ajeno. Proverbios 9 y 25 dice: El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. El trabajo es una de las formas en que reflejamos la imagen de Dios. Jesús dijo en Juan 5 y 17: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Si Dios mismo trabaja, ¿cómo podríamos justificar la pereza? El hombre que rechaza el esfuerzo y espera que otros lo sustenten se está alejando del diseño divino. 1 Timoteo 5, 8 lo dice claramente. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pereza no es una simple falta de disciplina, es una elección que trae consecuencias. Proverbios 20, 4 afirma: El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Quien no siembra en su tiempo, no cosecha cuando necesita. El principio es claro: Dios ayuda al que trabaja, bendice al que se esfuerza y fortalece al que enfrenta el desafío con diligencia. Pero aquellos que eligen la pereza sobre el esfuerzo, la dependencia sobre la responsabilidad y la comodidad sobre el crecimiento, están rechazando el plan de Dios para sus vidas. La ayuda debe ser para quienes la necesitan de verdad, no para quienes rehúsan hacer su parte. Desde el principio, Dios estableció el orden como fundamento de su creación. Todo lo que ha sido hecho tiene un propósito, una estructura y un diseño perfecto. Cuando este orden es quebrantado, las consecuencias son inevitables. La discordia, la división y el caos no son simples accidentes, sino el resultado de corazones que eligen rebelarse contra lo que Dios ha establecido. La Biblia nos advierte sobre aquellos que no solo viven en el conflicto, sino que lo provocan, lo alimentan y lo utilizan para sus propios fines. El Señor detesta la violencia de los que siembran contienda. En Proverbios 6, 16-19 se enumeran las cosas que Dios aborrece, y entre ellas está: el que siembra discordia entre hermanos. Esta no es una falta menor. No se trata de un simple error ni de una debilidad de carácter, sino de un pecado que corrompe y destruye desde dentro. La discordia es un veneno que debilita a las familias, divide a las congregaciones y rompe la unidad entre los hijos de Dios. En el libro de Números, la rebelión de Coré es un claro ejemplo de cómo la contienda puede llevar a la destrucción. Coré, junto con Datán y Abiram, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, no porque buscara justicia, sino porque quería poder. Su argumento parecía razonable. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Números 16, 3. Pero Dios conocía sus corazones. Sabía que sus intenciones no eran puras. El juicio fue inmediato, la tierra se abrió y los tragó vivos, y el fuego consumió a aquellos que los siguieron. El conflicto por sí solo no es señal de injusticia. Jesús mismo dijo: No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10 y 34. Pero su mensaje no se refería a una búsqueda intencional de división, sino a la consecuencia natural de la verdad. Hay una diferencia entre la oposición que surge al defender los principios de Dios, y la discordia provocada por quienes disfrutan del enfrentamiento.
Pablo en su carta a Tito fue claro: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. No se nos llama a debatir interminablemente con quienes buscan el conflicto por el conflicto mismo. Los fariseos fueron expertos en sembrar discordia. En lugar de regocijarse cuando Jesús sanaba, cuestionaban el día en que lo hacía. En Mateo 12:24 dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Su argumento era absurdo, pero no les importaba la verdad. Su propósito era desacreditar, generar confusión, dividir. Dios no es un Dios de desorden. 1 Corintios 2:33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que fomenta el caos y la destrucción no proviene de él. Cuando alguien es fuente constante de pleitos, chismes y enemistades, no importa cuán convincente sea su discurso, su fruto revela su verdadera naturaleza. Jesús advirtió en Mateo 7:16: Por sus frutos los conoceréis. Las palabras pueden engañar, pero los frutos nunca mienten. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas reconstruían los muros, aparecieron enemigos cuyo único propósito era interrumpir la obra: Sanbalat, Tobías y Gesem. No tenían interés en la verdad, solo querían impedir el avance del pueblo de Dios. En Nehemías 6:9, el propio Nehemías reconoció su estrategia. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Pero Nehemías no se detuvo, no debatió con ellos. Su respuesta fue simple: continuar con la misión que Dios le había dado. Hay quienes buscan la ayuda de otros no porque la necesiten, sino porque desean arrastrarlos a sus conflictos. Proverbios 26:21 dice: El carbón para las brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Estas personas no buscan reconciliación, sino confrontación. No buscan justicia, sino venganza. No buscan restauración, sino destrucción. Jesús enseñó que los pacificadores son bienaventurados, Mateo 5:9, pero la paz no significa tolerar el pecado ni aceptar la maldad. Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los ignoró. Juan 2:15 dice: Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Su celo no era por un conflicto sin propósito, sino por la santidad de la casa de su Padre. Los que siembran discordia disfrutan del caos. Son expertos en provocar divisiones, manipular emociones, enfrentar a unos contra otros. Sus palabras parecen razonables, sus argumentos parecen justos, pero su intención es destructiva. Romanos 4:17 advierte: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La instrucción no es debatir, ni intentar reformarlos, sino apartarse. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de escuchar a los contenciosos en el desierto. Cuando 10 de los 12 espías regresaron con un informe negativo sobre la tierra prometida, su miedo y su incredulidad se esparcieron. Números 14:1 dice: Entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Pero su queja no era contra los espías. Era contra Dios. María nos muestra con su vida que el trabajo no solo es una necesidad, sino una parte del propósito divino. En Eclesiastés 9:10 encontramos una instrucción clara: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios espera que aprovechemos las oportunidades,
que no dejemos que la pereza o la indiferencia nos roben lo que Él ha preparado para nosotros. El apóstol Pablo vivió este principio. En Hechos 18:3 vemos que, aunque tenía derecho a recibir sustento como apóstol, trabajaba fabricando tiendas para mantenerse. Lo hizo para dar ejemplo de diligencia. Rechazar el trabajo no es solo desobediencia, es una señal de un corazón que rehúsa la responsabilidad. La Biblia enseña que el esfuerzo es una de las maneras en que Dios moldea nuestro carácter. En Gálatas 6:7 Pablo advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Quien no siembra no puede esperar cosecha. Nehemías 4:6 dice que el muro fue reconstruido, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios estaba con ellos, pero fue el esfuerzo del pueblo lo que hizo avanzar la obra. En 1 Corintios 3:58 Pablo nos anima: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El esfuerzo tiene recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice al que trabaja, al que se esfuerza, al que no huye de sus responsabilidades. No hay virtud en fomentar la pereza ni en permitir que otros vivan del esfuerzo ajeno. Proverbios 9:25 dice: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. El trabajo es reflejo del carácter de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Si Dios trabaja, ¿cómo justificar la pereza? El que rechaza el esfuerzo y espera que otros lo sostengan está alejándose del diseño divino. 1 Timoteo 5:8 es contundente: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo fue claro en sus cartas. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. No se trata solo de dar por dar. Se trata de edificar. Se trata de transformar. La ayuda verdadera no perpetúa la miseria, confronta, sacude, despierta, e impulsa al cambio. Dios quiere corazones agradecidos. Dios quiere manos dispuestas a trabajar. Dios quiere vidas comprometidas con su reino. No podemos seguir entregando lo sagrado a quienes lo desprecian. No podemos seguir permitiendo que la ayuda que Dios nos dio para bendecir se convierta en instrumento de manipulación o en alimento para la pereza. El tiempo de dar a quienes no valoran lo recibido está terminando. El Espíritu Santo está separando. Está revelando los corazones. Está dejando claro quiénes son verdaderamente hijos y quiénes solo están para aprovecharse de la bondad de los hijos de Dios. Habrá un tiempo, y ya ha comenzado, donde la gracia se apartará de los rebeldes. Donde la ayuda no tocará más sus puertas. Donde el cielo se quedará en silencio para quienes no quisieron oír la voz de Dios cuando fue hablada con ternura. Es tiempo de discernir. Es tiempo de cerrar algunas puertas. Es tiempo de dejar de alimentar relaciones, conexiones, pactos y alianzas que solo nos drenan, que solo nos debilitan, que solo nos alejan del propósito. El Espíritu Santo está diciendo: basta. No más perlas a los cerdos. No más aceite derramado sobre quienes no desean ser ungidos. No más palabras de vida sobre quienes se burlan de la verdad. Es tiempo de guardar lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de sembrar en tierra fértil. Es tiempo de levantar la voz y decir: hasta aquí. Porque la compasión sin dirección se convierte en ruina. Y el amor sin límites se transforma en esclavitud. Dios no está en el desorden.
Dios no bendice lo que nos destruye. Dios no multiplica donde no hay honra. Y el cielo no respalda alianzas que contaminan nuestro espíritu. Es tiempo de ser firmes. Es tiempo de ser santos. Es tiempo de ser sabios. Y sobre todo, es tiempo de obedecer. Obedecer aunque duela. Obedecer aunque eso signifique cerrar puertas. Obedecer aunque nos quedemos solos. Porque cuando obedecemos, el cielo pelea por nosotros. Y aunque hoy parezca que estamos perdiendo, el final será victoria. No le temas al rechazo. No le temas a la separación. No le temas al silencio. Porque lo que Dios va a hacer contigo en esta nueva temporada no podrá ser compartido con cualquiera. Y los que antes te usaban, ya no podrán tocar lo que Dios te entregará. Prepárate. Porque después del silencio, vendrá el cumplimiento. Y después del rechazo, vendrá la honra. Y después de cerrar puertas, se abrirán los cielos. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló en medio de cada palabra, no te vayas sin dejar un amén en los comentarios. Eso no es solo una palabra, es una declaración. Es tu fe diciendo, yo recibo. Yo obedezco. Yo avanzo. Comparte este vídeo con alguien que necesite despertar. Con alguien que ha estado dando demasiado, sin recibir nada. Con alguien que necesita aprender a cerrar puertas para que el cielo pueda abrirse. Suscríbete, porque lo que viene, es fuerte. Este canal no es solo un lugar de palabras, es un altar de transformación. Aquí hablamos lo que el cielo está diciendo. Aquí se despiertan los valientes, los apartados, los elegidos. Recuerda esto. Cuando tú decides obedecer a Dios por encima de tus emociones, Dios se encarga de darte paz por encima de toda tormenta. No estás solo. No estás sola. El cielo pelea por ti. ¿Nos vemos en el próximo vídeo? Pero mientras tanto, guarda tu paz, guarda tu propósito y guarda tu corazón.